Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a ver el movimiento de caída libre. Este tipo de movimiento es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, sin embargo, con las condiciones que ahora la aceleración constante es la misma de la gravedad y el movimiento se mueve en línea recta, pero en el eje vertical. ¿De acuerdo? Para que ese movimiento en caída libre tiene que moverse el objeto libremente en el aire, pero en una sola dimensión en ese eje vertical. ¿Cómo se mueve en el aire? Pues la aceleración corresponde a la de la gravedad. Sin embargo, no todo objeto que lanzamos en el aire se comporta con el movimiento de caída libre. Para que esto también sea real, pues no debe influir la resistencia del aire. Es decir, el aire no debe ejercerle fuerza a nuestro objeto. Esto es porque si el aire le hace resistencia, pues ya el objeto no se va a mover en una sola dimensión, sino que también se puede mover, por ejemplo, a los lados. Vamos a ejemplificarlo en el lanzamiento de una hoja de papel. Por ejemplo, si la hoja de papel la lanzamos sin arrugar o si la lanzamos arrugada. Si hacemos dos intentos con dos hojas, una arrugada y otra no, vamos a ver que la que está arrugada va a caer primero. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando arrugamos la hoja, entonces el aire le hace menos fuerza al movimiento y por lo tanto la caída de esa hoja arrugada va a ser en una dimensión, por lo tanto vemos que cae más rápido. Sin embargo, la hoja sin arrugar, al tener esa forma, pues el aire le hace más resistencia, hace que se mueva también a los lados al caer y por lo tanto no va a caer en una sola dimensión, sino que el aire va a hacer que se mueva tanto en el eje horizontal y por la caída también en el eje vertical. Por eso entonces vemos que no caen al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Porque en una el aire le hace resistencia y por lo tanto no podría estar en caída libre. De hecho, si el aire no influye sobre la caída de los cuerpos, no importa qué tan pesado sea un objeto con respecto al otro, los dos caerían al mismo tiempo. Entonces, para tomar en cuenta las ecuaciones en caída libre, tenemos que hacer el cambio en estas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado con las condiciones que la aceleración en ese eje vertical va a ser la gravedad y que ahora el desplazamiento, que antes llamábamos, por ejemplo, desplazamiento en el eje X, pues ahora va a ser estrictamente el desplazamiento en el eje vertical. Entonces hacemos esos cambios en nuestras ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado y ya tenemos las ecuaciones que podemos utilizar para la caída libre. Acá vemos la aceleración se ha sustituido por la gravedad y el desplazamiento en X por el desplazamiento en Y. Vamos a ver entonces un ejemplo de caída libre. Dice que desde una altura de 30 metros se deja caer un cuerpo pesado. Suponiendo que el rozamiento del aire es despreciable, entonces calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad en el instante antes de chocar con el suelo. Vamos a sacar nuestros datos. Por ejemplo, se nos dice que está desde una altura de 30 metros y se deja caer. Entonces, por ejemplo, la magnitud del desplazamiento sabemos que es 30 metros, pero como se deja caer, ¿verdad? Va a caer el objeto, pues se va a desplazar en el eje vertical negativo hacia abajo, ¿sí? Entonces, el desplazamiento, recordemos que es un vector, por lo tanto, debemos colocarle ese signo negativo. Pero aunque veamos como que sería el único dato numérico, debemos seguir analizando. Si, por ejemplo, el objeto se deja caer, eso significa que va a caer desde el reposo. Entonces, la velocidad inicial en ese momento es igual a 0. ¿De acuerdo? Porque se deja caer, no fue lanzado con ninguna velocidad. Se dejó caer, pues la velocidad inicial corresponde a 0. También ya sabemos que si se deja caer en el aire, pues entonces la aceleración corresponde a la de la gravedad. Recordemos que la aceleración de la gravedad es la aceleración con la que los cuerpos caen debido a la fuerza de atracción al centro de la Tierra. Por lo tanto, este vector aceleración de la gravedad también corresponde a un sentido negativo. Bien, entonces tenemos como incógnitas el tiempo y la rapidez final al chocar el suelo. Entonces vamos con la parte A, el tiempo en llegar al suelo. Para esto vemos, de acuerdo a los datos, tenemos la velocidad inicial, tenemos el desplazamiento y tenemos la aceleración. Entonces vemos que para determinar el tiempo nos conviene la ecuación que hemos enumerado como 2, ya que esta ecuación tenemos el tiempo que queremos determinar, pero no dependemos de la velocidad final que no la conocemos. Entonces vamos a utilizar esa segunda ecuación.
Antes de despejar el tiempo, vamos a tomar en cuenta que como la velocidad inicial es cero, podemos sustituirla para reducir nuestra ecuación. Por ejemplo, la velocidad inicial es 0 metros por segundo y por lo tanto, pues 0 por tiempo es 0 y todo este término acá se nos cancela y nos quedaría que el desplazamiento vertical es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces ya sí podemos despejar el tiempo como un medio por la gravedad está multiplicando en el lado derecho. Para dejar al tiempo solo, pues vamos a llevarlo para el lado izquierdo de la ecuación con la operación inversa que sería dividiendo. Entonces, para finalmente dejar el tiempo solo, porque para despejar debemos dejarlo sin exponente visible, ¿verdad? Con un exponente que no sea diferente a 1. Entonces, para poder ahora eliminar este cuadrado, vamos a aplicar la operación inversa, que sería la radicación. Pero para que no se altere nuestra ecuación, tenemos que aplicar el radical de ambos lados de la ecuación. Sin embargo, del lado derecho, vemos que la raíz cuadrada pues se va a cancelar con el exponente 2, ya que si a un número lo elevamos al cuadrado y luego le buscamos la raíz cuadrada, pues va a resultar en el mismo número. Entonces, finalmente tenemos que el tiempo va a ser la raíz de 2 veces el desplazamiento entre la gravedad. Entonces, ya teniendo esa ecuación, podemos sustituir nuestros datos. Tenemos el desplazamiento menos 30 metros entre la gravedad menos 9.8. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 por 30, que es 60 entre 9.8. Le buscamos la raíz y nos da 2.5. Acá recordemos, menos entre menos es más, por lo que nuestro tiempo, ¿verdad?, nos da positivo. Pero vamos a ver ahora el tratamiento de las unidades para ver en qué unidad nos quedaría el tiempo. Por ejemplo, dentro de la raíz tenemos las unidades de metro entre metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un denominador debajo de otro denominador, es lo mismo que lo pongamos arriba como numerador. Por ejemplo, acá el segundo cuadrado que está denominador debajo de otro denominador, pues es lo mismo que lo pongamos arriba como numerador al lado del metro. Entonces, de esta manera podemos ver que, por ejemplo, metro entre metro nos da 1, ¿verdad? Pues lo podemos cancelar y nos quedaría la raíz de segundo al cuadrado. Pero ya sabemos que el cuadrado se va a anular con la raíz cuadrada y por lo tanto la raíz de segundo al cuadrado es lo mismo que segundo. Entonces ya sabemos que nuestra unidad del tiempo corresponde al segundo. Para buscar ahora la velocidad antes de chocar el suelo, pues ya conocemos el valor del tiempo y con esto entonces tenemos tanto la aceleración, el desplazamiento como el tiempo y la velocidad inicial. Pero como queremos buscar la velocidad final, vemos que la velocidad final está en 1, 2 y 3 ecuaciones. Para esto vamos a analizar cuál nos convendría, por ejemplo, con los datos que tenemos. Si utilizamos en este caso, realmente, como tenemos el desplazamiento vertical, podemos buscarlo de cualquiera de estas 3 ecuaciones. Por ejemplo, en la primera tenemos el valor de la gravedad, tenemos el tiempo total y tenemos la velocidad inicial. También, por ejemplo, de la ecuación 3, tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo y tenemos el desplazamiento y, ¿sí? Pero vamos a elegir por conveniencia la ecuación 1. Por ejemplo, de la ecuación 1, vamos a despejar esa velocidad final. De este modo, por ejemplo, vamos a pasar primero el tiempo que está dividiendo para el lado izquierdo multiplicando. Entonces, ahora para dejar ya la velocidad final sola, como la velocidad inicial está restando, vamos a pasarla para el lado izquierdo sumando. Por ejemplo, podemos intercambiar el lado derecho e izquierdo de la ecuación. De igual manera, no se altera nuestra igualdad, ¿sí? Entonces, tenemos que la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial. Y ya podemos sustituir nuestros datos. Los sustituimos directamente porque todas las unidades están en un mismo sistema. Entonces, por ejemplo, acá nos quedaría que la velocidad final va a ser igual a menos 9.8 por 2.5, que es igual a menos 24, más 0, que nos daría el menos 24. Sin embargo, vamos ahora a analizar cuál sería la unidad resultante.
Por ejemplo, acá estamos multiplicando metro por segundo al cuadrado por segundo. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Arriba, como numerador, se está multiplicando metro por segundo y abajo tenemos en cuenta que el segundo al cuadrado, pues nos está indicando que el segundo se multiplica 2 veces, por lo que vemos que entonces un segundo se va a anular con el otro segundo en el denominador y nos queda en la unidad de metros por segundo. Entonces, verdaderamente nuestra velocidad final nos queda en la unidad de metro por segundo. Como estamos en el eje vertical, podemos agregarle el vector unitario J, indicando que se trata de una velocidad en el eje vertical como corresponde al movimiento de caída libre. Entonces, finalmente tenemos que al impactar el suelo, pues el objeto en caída libre chocó con una velocidad de -24 metros por segundo.